Pues bienvenidos a esta presentación del pronóstico CMF Obra Blanca 2025. Gracias por estar acá con nosotros. Los presento a ustedes Augusto Quijano, Muchas gracias. Lorena Gámez, Gilberto Rodríguez y Josefina Rivas. Nos acompañan hoy a presentar estas tendencias y a platicar del proceso, del taller, de la metodología y de la experiencia que tuvimos a lo largo de todo este proyecto. El CMF significa Color Material Finish, colores, materiales y acabados. Entonces, a lo largo de este proceso, investigamos tendencias, megadirecciones, macro tendencias y luego cómo aterrizan las tendencias en el diseño y eso aplicado a colores, materiales y acabados para arquitectura e interiorismo. Entonces, junto con ustedes 4 y otros 22 creativos, tuvimos la dicha del privilegio de crear estas 3 tendencias para Obra Blanca este año. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Y Gracias. pues bienvenidos. Les quisiera preguntar ahorita en general, ¿ustedes qué perciben de las tendencias? ¿Cómo creen que es algo que pueden aplicar en su práctica diaria? Y para ustedes, ¿qué significa una tendencia en el diseño? El que quiera, vamos platicando. Mira, yo si quieres te quiero comentar algo. Yo siempre fui como enemigo de la palabra tendencias. O sea, porque de alguna manera para mí la atemporalidad en la arquitectura es un concepto muy importante. Entonces siempre he tenido una inclinación hacia los materiales naturales, ¿verdad? Que envejezcan bien, que, ¿verdad? Pensando siempre en una arquitectura permanente. Principalmente por el tipo de cosas que yo hago, que es mucha arquitectura residencial, no hago casi arquitectura efímera, comercial. Pero bueno, a mí el ejercicio me abrió mucho los ojos de cómo piensan otras ciudades y cómo piensan otras profesiones, por ejemplo, la gente que se dedica mucho más al interiorismo, en este sentido. Y te das cuenta que las tendencias también están en los materiales naturales, no nada más en los materiales industriales. Entonces creo que fue un ejercicio muy interesante de, pues incluso de introspección de las cosas que estamos haciendo y aprendimos mucho de todos los colegas, de mi ciudad y después viendo pues el trabajo de nuestros colegas en todo el país. Sí, sí, también como entender que la arquitectura puede ser atemporal y lo que está pasando dentro, la gente lo puede ir modificando y lo puede ir cambiando y no necesariamente tendencias súper locas, súper extremas, pero solo cosas que se vayan relacionando más con ellos en diferentes puntos de la vida. Sí. Entonces, sí. Yo creo que algo muy interesante que lo noté gracias a este ejercicio es partir desde qué es una tendencia, ¿no? Entonces, yo soy arquitecta con especialidad en diseño de interiores y hago 50% y 50% en mi día a día. La palabra tendencia en mi día a día se usa, es que quiero algo en tendencia, diseñame algo con tendencia. Y yo le digo, ¿qué es tendencia? ¿No? Y creo que ese ejercicio me ayudó, como dice Gil, a recordar que nosotros, esto puede ser muy controversial, sin querer, escuchando realmente las necesidades de un mapeo, como lo hicimos en el ejercicio, creamos esa tendencia. Entonces, las tendencias sí son muy peligrosas si te apegas a ellos como que a regla, a Biblia. Es importante que sepamos y entendamos la tendencia, que es lo que vamos a ver en los pronósticos, para que las manipulemos, las moldeemos y las usemos a nuestro favor, ¿no? Exacto. Y no significa que porque la tendencia está en esto, se usa tal cual es. Este gramito de esta tendencia y de esta otra creo mi propia tendencia en Baimura, Geler, en tal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me ayudó a recordar, ¿no? Sí. Que no nos debemos de enfocar mucho en la moda y la tendencia. Exacto. Porque van a pasar. Exacto. Las necesidades cambian día a día y también creo que es volver a la palabra temporal. Como arquitectos, desde el día uno en tu carrera, buscamos que reflejemos atemporalidad. Y una temporalidad es, creo que hay muchos sinónimos para la palabra. Y atemporalidad al final del día es entender tanto un material que va a funcionar por sí solo por muchos más años. No es que no pase de moda. ¿No se me Exacto, explico? y me gusta que has hecho la diferencia entre moda y tendencia, Exacto. porque Claro. moda es algo que pasa todo el tiempo y que la gente solo lo adopta y sin saber por qué, Sí. pero tendencia tiene todo esto detrás, toda esta investigación, todas estas discusiones, entender los contextos globales de muchos lugares para poder desarrollar esta narrativa y este concepto con los que mucha gente se va a relacionar. Eso es una tendencia versus la moda, que es, ok, hoy me pongo esto, mañana
mañana esto, hoy quiero mi espacio así, mañana así. La tendencia responde el para qué, cómo y Exacto. para quién, dónde. Si no responde estas preguntas, no va. Así de fácil, creo yo. No, y también tiene que ver, perdón, no, tiene que ver un poco con la evolución. O sea, aunque queramos hacer edificios que sean muy permanentes, que envejezcan bien, que puedan vivir 100 años dignamente, queramos o no, vamos evolucionando. Sí, Digo, yo hace 20 años defendía las maderas naturales en los proyectos y hoy en día uso maderas sintéticas por lo problemáticas que eran. Y hace 20 años quizás las maderas sintéticas pues estaban muy limitadas en colores, o sea, había muy poca oferta. Entonces, Sí. quieras que no, vas un poco con lo que la industria te ofrece y vas evolucionando. Entonces, Sí. si yo miro 20 años hacia atrás o 30 años hacia atrás mi trabajo, claro que ha cambiado, ¿no? Y sigue siendo atemporal, pero de Claro, distintas claro, maneras. vas Justo. evolucionando. Claro, y a mí lo que me pareció muy interesante del ejercicio fue precisamente toda la labor que hay detrás, ¿no? Creo que esas tendencias son cosas que están sucediendo, querramos o no querramos, ¿no? Nosotros, en el caso de Mérida, fuimos un poco resistentes a algunas partes del ejercicio, porque yo creo que no nos quedaba muy claro cómo se iba a desarrollar, ¿no? Pero ir de lo global, de lo macro, a irlo aterrizando, para mí fue súper interesante. Todos se burlaron de mí porque tomé todas las notas del universo, cual si estuviera en la escuela, pero el ejercicio en sí mismo, como dice Gil, es también una introspección. Sí. Y finalmente, aceptemos o no, estemos de acuerdo, ¿no? Hay cosas que están pasando en el mundo y es importante aterrizarlas, mirarlas, porque finalmente trabajamos para un entorno y para un individuo, sea uno solo o un colectivo, que está esperando una respuesta, ¿no? Y está viviendo inmerso en esas realidades que fuimos analizando y que sus necesidades son cambiantes de acuerdo a su edad, La familia, la cómo ven una familia, el familia lugar hoy en en el día. que vive, claro. Sí, ¿no? y eso ¿Cómo han fue- cambiado todas sí. esas cosas? Claro, y además yo creo que algo muy interesante yo siempre igual, como dice Gilberto, y un poco apoyo lo que dice igual Josefina, el hecho de en mi caso, de no trabajar interiorismo, que es muy diferente, y en arquitectura yo siempre esa idea de tendencia, pues me parecía como pues, como que fuera Muy ligada a la de moda, base, ¿no? claro, ligada a la moda, exactamente, por un lado. Pero, por ejemplo, en el ejercicio me di cuenta de una cosa que fue fundamental. Siempre he pensado yo que la arquitectura es como el clic o la fusión de dos espíritus. El espíritu de la época, el tiempo que te toca, y el espíritu del lugar. O sea, no es lo mismo Yucatán que Sonora, por decir algo, ¿no? O sea, hay dos ambientes distintos, o Monterrey con Guadalajara, o la Ciudad de México con Acapulco. Son ambientes diferentes de contexto, de clima, de organización, incluso de la misma sociedad o lo que sea. Se desenvuelve de una manera distinta sus actividades y por lo tanto su manera de expresar en la arquitectura, como siempre ha sido, es el modo de vida de un lugar, de un pueblo, ¿no? La arquitectura expresa eso. Queremos leer la historia, pues vemos cómo vivían los egipcios, cómo vivían los mayas, cómo vivían los toltecas, en fin, podemos entender la arquitectura a raíz de esa base histórica. Y en el caso de la tendencia, pues también he dado cuenta que es algo que es cíclico. O sea, viene, va, gira, vuelve a girar. O sea, es algo que puede ser cíclico, Como la vida misma, ¿no? como la vida misma. Pero en el orden de eso, de que tendencia, pues dice uno, pues aquí está bien tendencia, pues igual, pues no, ¿por qué tiene que haber tendencias, no? Porque no siempre es así. No, porque tiene que ver con el espíritu del tiempo. Sí. Claro. O sea, no es lo atemporal, sino el tiempo que toca hacer. Entonces, como dice Gilberto, si hace 20 años hacías una arquitectura de tal forma, ahorita la puedes hacer dentro del mismo lugar, pero que parezca ya del 2000 y no de 1980. Exactamente. O que parezca del 2020 y no de 1980 o 60, ¿no? Porque habían otros materiales, otra tecnología, aunque siga siendo la base igual de la albañilería, el block, esto, lo otro, ciertas cargas, vamos a decir,
influencias que están existiendo, el modo de vida actual, que es mucho más de juego de las imágenes, de los ángulos, ¿no? Oye, yo quiero esto, platicábamos ayer, ¿no? Oye, queremos esto, quiero para mi gimnasio, para no sé qué cosa. Pues, si no, nos quedaríamos, diría yo, como... Y te digo algo, perdón por sí, interrumpirte, no, pero está bien, al justo contrario. eso es algo como yo, Lore, lo veo. Creo que al final del día nuestros trabajos son un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, claro. Entonces, si antes, varios años atrás, no se conocía mucho este tipo de ejercicio, tiene que ver mucho por la vida misma, como ya lo dicen. Voy a tratar de conectar bien el punto, pero ya hay tanto que pasa en este mundo que necesitamos a fuerza encontrar diferentes soluciones por cuánto cuestan las cosas. Entonces, a lo mejor hay una solución que realmente usamos de manera tradicional, alguien no tiene el presupuesto económico para hacerlo. O alguien no tiene el alcance o el tiempo. Entonces, nos obliga a buscar otra alternativa. Claro, el proceso, claro. Otra cosa es, para mí la tendencia es, me gusta que cambie por segundo. A mí sí. Yo sí soy súper a favor de las tendencias. ¿Por qué? Porque es un reto para mí. O sea, es mi manera de estar ágil, si se dan cuenta, la mesa de materiales que tenemos aquí, que ustedes hicieron un súper espectacular trabajo en ponernos cada quien en nuestros lugares, son nuestros mismos acabados y materiales de toda la vida, en tintado diferente, en otro formato. Pero es lo mismo. Con otra historia y otras combinaciones. El chiste es, ok, ¿y ahora cómo le hago para que sea diferente? O sea, ¿cómo hago un estudio de pilates? Yo les platicaba que tengo ahorita 3 clientes que quieren un estudio de pilates y yo, y los dos, quiero ahora la palabra asteric, y lo quiero bien asteric, y yo, ¿cómo hago 3 estudios de pilates asteric al mismo tiempo en Monterrey? Entonces tengo que encontrar la manera de usar los mismos materiales, mismos sacados con diferentes aplicaciones, ya es una tendencia. ¿Cómo manipulo esta tendencia? ¿No? Entonces yo creo que es un reto padre, depende mucho de la vida, el momento de vida, como dicen, de para quién se la aplicas, no de quién la aplica, ¿no? Claro. Para quién se la aplicas. Y más que nada, ya en lo social de hoy en día es lo que está viviendo el mundo. La gente se aburre por segundo, la gente tiene otras necesidades por segundo. Las generaciones de Las ahora generaciones. sí. Mi clienta de la casa residencial, vamos a poner el tradicional, hasta ella ya no ve su familia de la manera tradicional. Yo, mi familia, o sea, yo sigo viviendo con mis papás a mis 30, antes no se usaba, ya estuviera casada y ya son otras necesidades en el espacio, entonces hay que remodelar la casa para otra gente, entonces yo creo que son súper necesarias y la vida es bien sabia, aventamos tendencias cuando lo necesita el mundo. Pero fíjate, yo tengo ahorita un par de ejemplos, tú estás, y creo que es muy claro, tus proyectos son más efímeros, o sea, un restaurante, una tienda, una boutique, pues a lo mejor tiene una vida, no de que cierre, pero a lo mejor de que se transforme en 5 años, ¿verdad? Sí. Un restaurante después de 5 años normalmente se refresca. Sí, la hotelería, por ejemplo, que igual se va reciclando. Pero yo acabo de estar, este domingo, en el Museo Marco de Ricardo Legorreta, que ganó la medalla de oro de la Bienal en su momento, y data exactamente de 1990. O sea, tiene ya 30 y tantos años. Lo único que han remodelado o que han intervenido son los baños. El auditorio, las salas, los espacios, el lobby, es idéntico que cuando se abrió hace 33 años. Entonces, es un tipo de proyecto que contó con los recursos y además con con el compromiso de que es un edificio social, que no se puede estar cerrando para hacerle cambios, solamente cambia el color de la pintura, que ya sabemos cómo es Legorreta, pues es algo que persiste, o sea, es un camaleón, ¿verdad? Puedes estar modificando el color, pero no lo han tocado en 30 y tantos años. Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo es un edificio, yo siempre he sido, incluso se los digo a mis clientes, que soy, mucho más fan de utilizar materiales naturales. Entonces, cuando clientes me dicen, oye, ponemos porcelanatos en el área social, yo le digo, mira, siento que en tu casa pon porcelanatos en los baños. Tu área social tiene un plus si le metes materiales naturales. Sin embargo, yo hice una torre que justamente acabamos de fotografiar y va a ser la portada de un libro que estoy por editar. Y esas fotos las tomamos hace 10 años. En su momento yo quise que fuera piedra natural, piedra negra, piedra basáltica. Y por temas de costo, de mantenimiento, de peso, porque iba a ser fachada ventilada, me convencieron de utilizar cerámica, las Magma Towers. Esas torres las terminamos en 2013 y las fotografié en 2013. Hace 5 días
me dicen, la foto de la portada del libro no da. Le hablo al fotógrafo, oye, ¿cómo no va a dar? Bueno, es que están haciendo un zoom y es que mi cámara es de hace 13 años, la foto es de hace 10 años, ahorita voy y te la vuelvo a tomar. Y es increíble cómo 10 años después la cerámica ha logrado mantener. resistir el paso del tiempo como probablemente la piedra natural no lo hubiera resistido. Sí. Entonces Claro. creo que hay que entender en qué proyectos se debe usar materiales naturales y en qué proyectos materiales sintéticos. Y también Sí. lo que decías tú, surgió en las 3 regiones, en los 3 talleres, una tendencia que está muy enfocada en materiales naturales, en esta atemporalidad. Ustedes la llamaron monolítica, ustedes la llamaron fuego lento. En Ciudad de México la llamaron, ahorita no recuerdo cómo, pero todo era como ese mismo concepto de usar materiales naturales, de esos colores atemporales, que sí, hace 10, 20, 30, 40 años la gente también los buscaba, pero ahorita por otras razones y por el contexto en el que estamos viviendo, la gente también los sigue buscando. Quieren estos refugios que sean sus hogares, quieren estos espacios neutros que se puedan relajar, entonces sí son cosas que siguen en tendencia, lo podemos decir. Fíjate, cuando platicaba yo un poco de esta idea de que para qué tendencia si el edificio debe ser así, a mí me enseñaban en la escuela que los materiales que debíamos emplear serían solamente los que entran en la palma de tu mano, no más. Y si a eso le incluimos el pasto de plan de juego, lo hacemos en la oficina, y el cristal, solo me quedan 3. Claro. ¿No? Y con esos 3 debo hacer algo porque decían que la buena arquitectura es la que se hace con un solo material, no tienes que tener muchos calcomanías ni pegotes como le decimos nosotros. Sin embargo, en el ejercicio de la tendencia que hicimos ahora, como no sé si lo manipulamos o no, pero como que fuimos jalando para que sean pocos materiales finalmente, ¿no? Ajá. O sea, que sean los importantes, porque igual, y en eso, esa es la base. Si le pones una cosita más de algo, no sé qué, puedes darles como que esos acentos o esas. Exacto. Claro, pero estamos hablando de una arquitectura que no es el caso de lo efímero o de corto plazo, perdón, que es en el caso del terrorismo, sino en un plazo mayor de unas casas. Ahorita que Gilberto decía lo de su edificio, lo que sea, o lo del marco, perdón, en el caso en el caso particular, por ejemplo, mi oficina tiene 30 años y no le he movido nada, solo he cambiado los inodoros. Claro. Ni siquiera los acabados, ni siquiera las mesetas de los baños. Sigue siendo natural, de un mármol blanco guerrero, grano de sal, que es lo que se usaba en aquella época. Y allá ves el vestigio. Pero lo curioso es que además pasamos del aluminio negro de esa época al blanco, al natural, no sé qué, y ya regresamos al negro otra vez, ¿no? Claro. Entonces, lo que digo Son yo, esos los ciclos, cíclicos, justo, ¿no? Entonces, sí, regreso otra vez sí. al cristal, que era, por ejemplo, el cristal luego ahumado, y luego el verde, no voy a decir la marca del refresco, el verde y no sé qué, botellas de no sé Sí. qué. Oye, llegas otra vez al transparente, al sin tratamiento, a lo que ves el cielo del color que es y no un dorado porque era dorado el cristal y cosas de ese tipo. Entonces, ¿cómo a veces también el edificio refleja su época? El Sí. edificio es de cerámica, no voy a decir la marca, pero van a decir todos ahorita, ¿no? Pero está por aquí, está por acá, está por aquí en obra blanca, está ¿cómo exhibida no? aquí en obra blanca. Entonces, pero ahí está, ¿no? Entonces, checas un poco la edad, ¿no? Pero entonces que sigue bastante bien cuidadita, ¿no? Y no estuvo cayendo en las modas, como Sí. que, oye, vamos a arreglarla porque no está en la jugada. Sí. Pero siempre estuvo en la jugada porque cumplía lo que tenía que cumplir. ¿no? Yo creo que cuando las cosas las haces con buen sentido, y escoges las cosas con buen Justificadas. sentido, claro, que tiene un Justificadas. ¿Para qué? fundamento, ¿Por qué? o tiene Claro. una manera de hacer las cosas, pues se dan. O sea, no tenemos que tener el peligro de que decir, oye, la estamos regando porque le pusimos estos pegotes o La estas tendencia cosas. es un No. apoyo. Pero bueno, Claro. Es una guía hubo y un también, apoyo, nada más. O sea, esto que hablaban de como los básicos, los neutros, esa búsqueda de materiales acabados que permitan como parar, como estar un poco en paz, como
reflexión, a lo mejor es como back to basics, pero Ajá. creo que se dio en las 3 ciudades en las que estuvimos platicando. No sé si tiene que ver con la nostalgia o tiene que ver con un contrarrestar un poco lo El día al día, vertiginoso la suavidad, de ¿no? la vida que estamos viviendo, y que en Claro. esos espacios de permanencia que mencionaban tanto Gilberto como Augusto son en donde necesitamos poder encontrar esa atmósfera o ese ambiente un poco de detenerme, ¿no? Y Sí. nosotros, por ejemplo, en los espacios de salud que trabajamos muchos hospitales, es muy importante esa parte de poder llegar a un lugar que te haga parar, que te haga respirar, que te haga bajar el nivel de estrés, porque llegas nervioso, porque los médicos están corriendo, porque Claro. los materiales naturales nos ayudan mucho. ¿Y qué tipo de colores, acabados utilizan en ese tipo de espacios, por ejemplo? Por ejemplo, utilizamos mucho los tonos claros que permitan neutros, que no alteren emocional y psicológicamente tanto al paciente como al personal, porque o sea, tenemos que trabajar con ambos. ¿no? Oye, o al doctor, ¿no? Claro, como al personal, o sea, al médico, a la Nervioso el enfermera, doctor, no imagínate, no claro. podemos provocarle eso. Sin Sí. embargo, Sí, por eso escriben así, yo creo. Sin embargo, materiales naturales, acabados en madera, tenemos algunos materiales que ya nos permiten tener superficies lavables, higiénicas, Sí, por las antibacterianas, normativas, etcétera, pero con una textura de madera, y eso hace que el espacio sea cálido, ¿no? Y que permita esta atmósfera o este sereno, ambiente claro. sereno. Claro. El manejo del pasto, de la vegetación, del contacto con lo que está sucediendo afuera es fundamental. Entonces nosotros decimos que el color lo da esos toques de materiales distintos y la vegetación. Sí. Porque además el manejo de esa vegetación que va cambiando a lo largo del día y del año es fundamental, y cómo las luces y las sombras van entrando Claro. y saliendo del edificio, ¿no? Y decíamos, el paciente a lo mejor va a estar, ojalá que poquitos días, 2 semanas, un mes, pero los médicos están ahí 24/7, y el edificio ha de ser un edificio vivo, que todos los días le ofrezca una perspectiva distinta, ¿no? Y eso solo lo logras, no vas a estar cambiando de materiales, Sí, no. sino es a través de cómo la vida exterior, el sol, la luz, las penumbras que se van generando, entran, salen y tienen ese contacto con Y la justo vegetación. también- Fíjate. Ajá. Perdón. No, que justo también al pensar en color, tal vez nosotros pensamos en colores vibrantes, pero no, el color también está en las tonalidades neutras de madera. Desde o sea, un blanco si a es un un blanco, o sea, cálido si y es- frío. Exacto, si es madera puede ser cálida es una crudos percepción, o crudos, o madera fría es otra secos, percepción, y totalmente. cómo la gente pues al entrar a ese espacio, cómo se siente al estar en un espacio blanco-frío versus un espacio blanco pero con tonalidades cálidas. Claro. Fíjate que, por ejemplo, ahorita que estaban platicando eso, y cómo depende también a quién va. Ajá. Porque tampoco es decir, la tendencia es no sé qué tal. Depende a qué género es Claro. y a quiénes va dirigido. A nosotros nos pasó en las cosas que hemos estado haciendo últimamente en una universidad, la Universidad de Miami, una serie de edificios, lógicamente son edificios pues, neutros, con unas características propias del contexto que hemos estado armando durante 40 años, en diferentes edificios, pero son a base de concreto visto, concreto aparente y demás. Pero como en este caso, reforzados por el interiorismo, ¿sí? Los interioristas le metieron una carga ya de elementos nuevos. ¿Sí? Estas alfombras sintéticas que hay ahora, de color. ¿Por qué? Porque va para muchachos de 18 a 23 años. Y están Porque felices esos están muchachos. felices, claro, Sí. porque ven algo ya más propio y más De su edad. Claro, de su edad, cuando tal vez el edificio, si yo le he puesto el interiorismo, me ha quedado como un museo, ¿no? Solo va a poner los cuadros del pintor o del escultor que vaya, ¿no? Pero en este caso, como el integrar un pedazo de plafón, de pronto una línea azul, que dice, las líneas azul yo no le hubiera puesto nunca, una línea naranja, pues felicito a los interioristas que nos ayudaron en esto, que fueron los Anconas,
porque le metieron esta carga de jovialidad, sí. de frescura. Entonces complementó un poco esta sobriedad o esta serenidad que tenían los edificios, con toda la intelectualidad que uno quiera ponerle, que igual trabajó con los años, pero que finalmente ayudó mucho, ¿no? Entonces allá dice uno, bien, porque si no, que eso puede ir cambiando. Es lo que iba, bueno, es lo que iba a eso decir. es lo levantan chévere. los pisos, Claro, eso, les es lo ponen que los iba a que decir. siguen, claro. A mis exacto. clientes siempre les trato de decir, porque me preguntan, yo sé que ustedes también, más en el mundo interiorista, de cuánto me va a costar este proyecto si lo acondiciono todo contigo. Pues depende. O sea, depende a qué le quieres dar más importancia para ti y a qué le quieres dar más, vamos a usar la palabra temporalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi primera recomendación siempre es invertirle al cascarón con elementos muy naturales, muy buenos, muy duraderos, de buena gama, de buen presupuesto, con garantía. Que si el mármol, tal, que si madera natural en duela en recámaras, irnos al cuarzo, así como mucho en la cocina, pero muchos elementos naturales. Para que las tendencias lleguen como apoyo al tapete, al sillón, al candil, a la mesa del comedor. Porque eso no, como es una tendencia, puede ser que te lo quedes, te enamores y vaya con tu estilo personal y te lo quedes, pero no te sientas amarrado a algo nada más porque ya no quieres cambiarlo en 5 años, porque ya cambió tu punto de vista. Entonces yo creo que la tendencia es un claro ejemplo así. En un departamento, si tú haces tu cascarón, debe ser 100%, va a ser tu ideología como arquitecto, tu despacho, la arquitectura y su fuente y todo lo que conlleva, y todos los elementos que ya aditamentos pueden ser las tendencias y las variantes que pueden estar yendo y viniendo. Pero yo creo que la base es el 80%. Sí, claro. Claro. O sea, la ley de Pareto otra vez, ¿no? 80% Sí, claro, importante, el 20% lo que la anexas, ¿no? Pero Claro. el 80% importante, ¿dónde va a estar? Va a estar en esa materialidad Sí. unificante o unificadora o totalitaria que tiene el espacio como arquitectura. Y entonces lo que es móvil es mueble, ¿no? Exacto, Ya, son ¿no? como Es los tac, elementos tac, tac, fijos. Claro, exactamente. Es Que como sí el terminan de contenedor y el completar, contenido. Pero, pero si vamos a la gastronomía, es como si Es que fuera, nosotros estuvimos en trabajando Colombia, mucho con la gastronomía. Sí, fue un ejercicio totalmente diferente de ustedes que el nuestro. A ver, Pero sí, más cuéntenos de sus gastronómica. experiencias en los talleres. ¿Cómo fue Mérida? Cuéntenos ustedes un poquito Ah, no, y luego... gastronómica, pues No, gastronómica. la nuestra... Y de bebidas. Hasta sí, pasamos sí, por sí. música también. Ay, también. Pero pasamos ¿cómo? por- O sea, estaban viendo material. Digo, nosotros Ajá. hicimos todo el mapping. Hacíamos el analogías, claro. Todos los años y lo social y demás, muchos debates. Me di cuenta que mis colegas sí son muy apasionados con el hoy en día y la sociedad. Y tuvimos varios debates fuertes. Y de repente fuimos a la mesa a hacer mood boards, ¿verdad? Ajá. Nos dimos cuenta que todos íbamos inclinados hacia unos, aunque somos despachos muy ¿Hacia diferentes. cuáles? Hacia los que están en tendencia y que podrán ver en los paneles de la No, pero, Que todavía no vamos a decir cuáles pero son. ¿qué materiales tenían o Ah, cuáles por eran? ejemplo, por ejemplo, la tendencia de origen, al final del día, yo creo que nos unió a todos. Siendo tan diferentes, fue la que definitivamente está muy metida ahí. Pues somos arquitectos todos. Claro. Aunque hagamos interiores, todos somos arquitectos y se notó. Sí, Vaya. claro, hay una unificación. Pero ya a la hora de hacer los mood boards y el ejercicio de conclusiones, le pensamos mucho nosotros, creo. O sea, queremos justificarlo con 40 cosas y las palabras, desde cómo le podemos poner los nombres, combinando palabras y qué significa esta otra y que si los astros y las estrellas. Ajá. Me di cuenta que en Sí Monterrey sí volaron, somos muy... Sí volaron, ¿no? Muy apasionados, ¿no? Bueno, yo eso noté. Ajá. Cuando me contaron que en Mérida estaban que si... No, iba a decir marcas y todo, pero bueno, No, que si la hamburguesa y que si no sé qué, y la comida claro, y la carne asada. Claro, y la cochinita pibil y todo eso. Todo allá, todo eso allá en acción. Debimos de vernos relajados. Pero no, Pero lo se que- notaban las diferentes personalidades de las regiones también. Entonces, Sí. voy, a eso Ajá. voy. Y yo creo que Fíjate también el tipo de clientes que cada quien tenemos. Exacto. Obviamente, claro. obviamente. Yo, por ejemplo, con la tendencia de Retrofuturo, pues no me identifico mucho porque no estoy en el tipo de proyectos donde lo vaya exacto. yo a aplicar. Hago más proyectos residenciales que proyectos comerciales o proyectos de interiorismo. Entonces, pues yo me identificaba más con las otras dos, ¿no? Pero fue muy interesante ver sobre todo las diferencias en formas de pensar
entre arquitectos interioristas y luego entre los mismos arquitectos todos teníamos por el tipo de clientes con los que trabajábamos. Pero fíjate que yo ahorita saqué mi teléfono no porque crean que estoy acá tonteando, sino porque anoté una cosa de las frases aquellas que teníamos que decir. Ajá. A mí lo que más me interesó fue, y lo voy a leer porque me hago bolas, encontrar lo diferente dentro de lo común siempre será interesante. Claro. Sí. Estamos haciendo todos una arquitectura en Monterrey, en la Ciudad de México, en Yucatán, una arquitectura de tal manera, no sé qué, pero encontrar lo diferente dentro de lo común creo que es interesante. Pero encontrar en 3 contextos diferentes, que fue Ciudad de México, Yucatán, perdón, Monterrey y Mérida, encontrar en 3 contextos lo común Sí. dentro de la diversidad que Está cañón. somos, ¿no? Creo que fue lo más importante para mí. Sí está Poder cañón. ver que hay cosas que sí son comunes, o sea, son Sí, comunes. sí. aunque Muchísimo. no desde otras perspectivas, ¿no? Es este objeto, pero estamos viendo diferentes perspectivas. Bueno, y te ¿no? tengo una pregunta, porque esto salió en nuestro ejercicio en Monterrey. ¿Crees que de alguna manera las marcas allá afuera estén haciendo bien su chamba? Porque nos conectaban ciertas cosas que nosotros no nos dábamos cuenta y no decíamos el producto, decíamos la marca. Entonces, yo sí creo que a lo mejor, o sea, no a lo mejor, que este tipo de eventos sí están funcionando para lo que quieren hacer. Nos tienen a nosotros como arquitectos como guías, como recomendaciones, como Ándale. ejemplos, Yo creo que como pero buscar al final el del camino. día, lo importante que ya nos estén involucrando, porque antes parecía como ellos lo dictan. Yo creo que siempre han estado explica. buscando de alguna forma u otra el input de la Claro, arquitectura. una ¿no? alimentación, Este, feedback. y bueno, digo, tú te pones a ver la cerámica de los 50s y ese es el gran reto, hablando específicamente de la cerámica, es el gran reto que tiene la cerámica, porque cuando tú vas a remodelar una casa, lo que delata y te dice si es de los 50, 60, 70, 80, 90 es la cerámica. Claro, ¿verdad? claro, Entonces ese es el claro. gran reto, cómo lograr hacer cerámica que pueda resistir el paso del tiempo dignamente. Si el camino es imitando muy bien a los materiales naturales, bueno, pues ese puede ser. Porque algo que yo antes no pensaba y ahora sí pienso, es que hay materiales naturales renovables como las maderas y materiales naturales no renovables. ¿Cuánto va a durar las minas de Carrara? No lo sé. A lo mejor 200 años, a lo mejor 30, pero se van a acabar. Y lo mismo se van a acabar las minas de travertino. Había un travertino de Torreón, Coahuila, que yo usé en mis primeras obras, y un día me dijeron, no, ya se acabó. Ya ¿Cómo no que ya hay. se acabó? Ya La no montaña ya hay desapareció. cantera, Ay, claro. ¿Cómo? Claro. Entonces, Sí. pues la tendencia a largo Sí. plazo, y más si andamos cacareando ideas de sustentabilidad y demás, Exacto. pues tenemos que irle bajando a ese tipo de Pero productos. fíjate que también, y no es ir en contra, pero también me ha pasado que tengo que, yo estaba muy, ¿cómo se dice? Muy en contra de usar materiales Que que parecen imiten naturales, que no son. que no son. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, el fake, ¿no? O sea, Sí, sí, oye, sí, sí. parece Carrara, pues yo creo que sí, no es cerámica, ¿no? A ver, no se trata de que parezca, o eso no es, ¿no? Es que, sí, ahorita. Pero por ese Controversialísimo. lado, porque- claro, pero por ese lado, bueno, para una casa le dices Para una al cocina. cliente, claro, a un cliente le dices, oye, voy a poner y dice, pero el mantenimiento y luego se mancha, no sé qué. A ver, le digo, tu cara no es de una muñeca que está toda la vida así. Tiene un proceso también de envejecimiento, tiene un proceso de También uso. hay tendencias en ese tema. Claro. Yo dije, Bueno, sigue siendo controversial aquí hay la palabra. cirugías plásticas también que te pueden arreglar todo el piso. Claro. Pero vamos, pero tiene cicatrices y tiene cosas que puede ser parte interesante de la la historia riqueza. de esa pieza o de ese lugar o de, claro, no es lo mismo en un lugar comercial. No, Claro, yo hablo residencial también. Que vendas hamburguesas o lo que sea, Sí. que el piso tiene que estar impecable, Sí. porque si no, oye, olvídate, o no resbaloso o lo que sea. Pero, por ejemplo, en una cocina, yo estoy súper a favor que justifiquen y hagan un balance. Por Sí. ejemplo, yo hago mis propias cocinas en los proyectos con carpintería, vaya. No voy y uso MDFs, melaminas, no. Uso madera natural, enchapados, bueno, pero MDF de encino, nogal, lo que sea. Con cuarzo o con piedra tecnológica. Pero trato de crear ciertos detalles dentro de la cocina, un fondo en donde está la tele, mármol.
pero trato de contrarrestar y crear un balance en porcentaje dentro del mismo espacio, ¿verdad? Para que no se sienta como prioridad la artificial, pero pues al final del día funciona y me eleva la función, o sea, perdón, lo dije 2 veces, pero me eleva la funcionalidad del espacio, me va a durar más, cumplo con una expectativa y una necesidad claramente muy importante, pero también le meto todo lo natural. Entonces, Claro. lo importante es saber cómo, ir cuándo y qué. balanceando. Y Ajá. un poco lo que decías ahorita de las marcas, si Y depende realmente a qué va. ellos marcan o no ¿Qué género esas y a quiénes tendencias. va? Claro. Creo que se está convirtiendo en un ejercicio colaborativo. Sí. ¿No? Y eso es lo padre, ¿no? Las alianzas que esa decíamos. transversalidad Sí, que ahora Claro, que se no es puede tanto dar, así, sino así, ¿no? En Claro. donde no solamente me dictan qué voy a hacer, sino yo intervengo, porque además ahora la postura de los creativos, de los diseñadores, de los interioristas, es mucho más tomada en cuenta para la generación de estos materiales, porque finalmente somos los que estamos retroalimentando lo que pasa a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, y que justo y que con eso que dices, como este ambiente colaborativo, de estar integrando a todas las partes del proceso y no solo esta persona en una fábrica como con los ojos cerrados, sino que entendiendo que los diseñadores quieren tal cosa, los clientes quieren tal cosa, el contexto pues está demandando otros temas, y pues eso también era como la base y el alma de este proyecto, así que quiero agradecerles a todos por estar Pensamos aquí. que no íbamos a- Muchísimas gracias Encantado, por Cris. acompañarnos No, a buenísimo. esta A presentación. todo dar. Y sí, estuvo muy buena. Gracias, Augusto. Encantado, Nos encantado. estaremos viendo en unos minutitos Dale. otra vez en el panel. Así Buenísimo. que Muy les bien. agradezco por estar acá Súper. y por hablar de las tendencias del pronóstico CMF 2025. No, gracias, Gracias. Olga Blanca. Magnífico, muy bien. Gracias. Bravo, muy bien, buenísimo. Súper. Buenísimo, buenísimo. Todo bien, ¿no? No, hombre, y que si nos faltaba chorcha, oigan. ¿Sabes qué? Ay, ¿qué tal? O sea, yo ya me iba a seguir de largo. Ya, Ya como lo que ya se